Bueno, pues vamos a empezar ya. Muchas gracias por venir. Y bueno, como he dicho antes, bienvenidos a Trasteros Plus. ¿Vale? Trasteros Plus es un negocio de alquiler de trasteros. Este centro en el que estáis, estamos medio de inauguración, porque se inauguró hace muy poquitas semanas, hace un par de semanas escasas. Y bueno, de hecho este espacio libre que tenemos aquí en un futuro no estará libre, serán más trasteros. Esperemos que sea más pronto que tarde, por la cuenta que nos trae. Pero sí, mientras sigue estando disponible, pues la idea es bueno, pues aprovecharlo. Y este meetup, este evento, pues nos pareció interesante para echar un buen rato y aprender algo. ¿Por qué no? El negocio de Trasteros Plus empezó en 2013. Mi mujer, Leti, levanta la mano. Y yo, pues por nuestros anteriores trabajos, pues no teníamos que viajar bastante, sobre todo yo. Y vimos que en otras ciudades así más grandes, con más población, como Madrid, Barcelona, Londres, pues ya estaba este negocio de los trasteros como que extendido y funcionaba más o menos. Y nos extrañó que aquí en Málaga no hubiese nada de esto. Y lo que había era cutre, o sea, era, sí, cumplía una función, pero no tenía que irte a un polígono o en el sótano de un edificio. Y en el resto de Europa y en Estados Unidos, sobre todo, pues era todo como más guay. O sea, te traban ganas de tener un trastero nuevo, aunque no tuviese muchas cosas que guardar, ¿no? Pero molaba. Y bueno, así fue. Abrimos el centro en noviembre de 2013 aquí en Málaga, en los dos somos Málaga. Hemos vivido fuera, pero los dos somos Málaga. En la avenida Juan 23. Y bueno, luego se fue en 2013. En 2014 fue el segundo que abrimos ya en la avenida de los Guindos. Uno tiene 1000 trasteros, el de los Guindos tiene 900. Luego abrimos el siguiente en... Bueno, y este es el secreto único para ganar dinero con criptomonedas. Ya no lo voy a repetir más. Vale, siempre soñamos de la cesta. Pues nada, y como decía, en 2015 abrimos el centro de Mijas Costa. Ese tiene 650 trasteros y este es el cuarto. Este tendrá en un futuro 800. Pero bueno, de momento hemos hecho la fase 1 que no llega a 100. Y ahora el mes que viene seguramente ampliaremos la parte de aquí atrás, que será la fase 2, con otros 150 más. Y nada, pues esa es un poco la historia de Trasteros Plus. Sí, pues si queréis os cuento más rápidamente, pues nos dedicamos a alquilar trasteros, hay más de 20 tamaños diferentes y aquí cada cliente pues lo alquila un tamaño u otro en función de sus necesidades. Tenemos un parking para cargar y descargar, por lo cual es más o menos cómodo y eso nos dedicamos. El caso es que hace un año aproximadamente estuve en Sevilla en unas conferencias de San Telmo y escuché una charla de blockchain. Y yo ya había escuchado hablar de la palabra Bitcoin antes, pero no, yo me creía que era de 2014 aproximadamente. Y yo me creía que eso era pues, la típica cosa de frikis de videojuegos, que no iba a ir a ningún lado, ¿no? Pero luego cuando volví a escucharla en Sevilla, pues ahí sí que me picó la curiosidad. Y luego poco después ya conocía, pero un amigo mío que invierte me habló del tema. Y ahí ya fue cuando empecé a invertir. Esto es como montar en bicicleta, ¿no? Que con muchos libros que te hayas leído, cuando realmente aprendes es cuando estás dentro y has hecho tu primera transacción, ¿no? O sea, y ves lo fácil que es y cómo realmente esto puede cambiar el mundo. Llegué hasta obsesionarme, bueno, mi mujer lo puede decir, que muchas noches, 2, 3, 4 horas seguidas sin quitar los ojos de un ordenador, nada más leyendo, formando de este tema. Y claro, cuando te formas de algo que encima te gusta, pues se convierte en un hobby, con lo cual no te gusta trabajar. Y así fue como se me ocurrió la idea de hacer un meetup aquí en nuestro centro de aquí de San Millán, acerca del Bitcoin y de las criptomonedas. Seguramente hablemos de Bitcoin. A mí personalmente no es una moneda que me guste, de hecho considero que es una de las peores monedas que hay. Creo que Nacho, que es nuestro ponente, ahora lo presentaré, coincide conmigo cuando digo que Bitcoin es una de las peores monedas. Pero claro, la que todo el mundo conoce, pues es fácil recurrir a ella. Pero bueno, simplemente los que sepáis de este tema, perdonadme si digo alguna burrada, pero bajo mi punto de vista es la más lenta y la más cara, por lo cual es mala. Es mala, no cumple como dinero igual de bien que otros.
Vale, un poco la idea que tengo de hacer este meetup aquí en Málaga, yo me siento muy malagueño. Vale, yo creo que Málaga es posiblemente el mejor sitio de España para vivir y uno de los mejores del mundo. Y mi pena es que no todos los malagueños pensamos lo mismo, porque bueno, son mucha gente. Yo soy de aquí de Málaga, pero mis padres, por ejemplo, vienen de Granada y seguramente los que estamos aquí sentados, si vosotros sois de Málaga, la gran mayoría de vuestros padres pues, son inmigrantes de fuera, porque es una ciudad pues, que hace 50, 100 años tiene 100.000 habitantes y tiene 600.000, por lo cual, por matemáticas, si no hay más de 2 hijos de media por matrimonio, la mayoría sois de fuera, o vosotros o vuestros padres. Entonces, ¿qué ocurre? Con esta generación, que sí que hemos nacido en Málaga, sí que, bueno, pues estoy soltando un rollo aquí que no veas, pero bueno, sí que queremos nuestra ciudad y amamos nuestra tierra. Y uno de los objetivos que tiene este meetup aquí en Málaga es que me gustaría que se convirtiese en un punto geográfico muy importante para atraer inversión y para crear empleo y empresas alrededor de esta tecnología que es el blockchain. Aquí en Málaga se hacen más meetups. Se hace uno en Marbella, que es muy bueno. Yo he asistido una vez. Son los jueves, o jueves semanales o jueves alternos. Es en inglés. Llevan ya 20 meetups y bueno, si bicheáis un poco por la aplicación Meetup, lo veréis. Si domináis más o menos el inglés, es de un nivel medio avanzado. O sea, se tratan temas profundos y temas medios, pero no básicos, ¿no? Luego se hace otro en la Universidad de Málaga, que empezó el mes pasado, Blogging Chain, que lo organizan aquí Beltrán y Álvaro. No sé si alguno de los dos queréis venir y presentar un poco vuestro meetup para que la gente lo conozca, Álvaro o Beltrán. Y nos contéis un poquito de qué se trata y cuándo tenéis los próximos eventos. Bueno, y una cosa rápida, porque estáis todos deseando ya empezar y escuchar a Nacho. Nosotros lo hacemos en nuestro meetup en la universidad. En el edificio Rayo Verde, el Green Ray, que está al lado de la Facultad de Comercio y Gestión, y lo hacemos una vez al mes. El pasado mes, y la característica es que solemos traer a alguien de fuera, ¿vale? Alguien del mundo blockchain que está reconocido en la comunidad cripto como bueno, pues alguien influyente. El mes pasado trajimos a Jordi Bailina desde Barcelona y ahora pretendemos en marzo traer, si los proyectos un poco, a uno de los chicos de Aragón, Jorge Izquierdo, que ellos tratan organizaciones descentralizadas, autónomas. Y bueno, es un evento gratuito, en la última vez vinieron 300 personas y es gratuito, obviamente. Y bueno, estáis todos invitados. El 1 de marzo probablemente tendremos el siguiente. Y mañana, en el Foro Transfiere, en el Palacio de Congresos, tenemos una mesa redonda de blockchain a las 3:30 de la tarde. Y también es gratuito, lo único que hay que inscribirse en la página del Foro Transfiere. Y poco más. Muchas gracias. Muy bien, pues para conoceros un poco, me gustaría haceros unas cuantas preguntas, ¿vale? Para saber qué tipo de perfil tenemos aquí. Que levante la mano, por favor, quien sea estudiante universitario. Vale. Y quien levante la mano quien trabaje por cuenta propia, es decir, que sea autónomo o sea empresario. Lo que ganáis por goleada. Y quien trabaje por cuenta no propia, sino sea empleado. Vale, o sea, estoy perdiendo. Muy bien. ¿Quién nunca ha escuchado hablar de la palabra Bitcoin? Que levante la mano quien nunca haya escuchado hablar de la palabra Bitcoin. Vale. ¿Quién ha escuchado hablar de la palabra Bitcoin antes de 2014 aproximadamente? Vale. Que levante la mano quien tenga Bitcoin o una porción de ella. Ethereum, IOTA, Monero. Que levante la mano quien sus padres tengan Bitcoin. Dos. Que levante la mano quien haya, o sea, no que haya comprado Bitcoin, que eso pues, que haya comprado algo a través de Bitcoin, o online o en una tienda. Bueno, luego ya si no, en el turno de preguntas ya conté vuestra experiencia. Muy bien. ¿Quién cree
que una inflación media de un 2% es bueno para un país? Es lo que dicen los políticos, un 2%. ¿Quién cree que una inflación de un 50% es buena? Vale, ¿no? ¿Qué inflación tenía Venezuela este año pasado? 4.115%. ¿Alguien cree que un 4.115% por inflación o no? Sí. Vale, bueno, pues nada, yo ya os dejo tranquilos. Nacho Fernández es la persona que nos va a dar la charla. Nacho es, creo que es, bueno, él es informático, ingeniero informático de profesión, de estudios. Lo que pasa es que no se dedica a esto. Y es uno de los pocos malagueños que conozco. Yo hace ya varios meses que lo conozco, hemos tenido varias comidas y la verdad es un tipo súper interesante. Es uno de los pocos malagueños que se dedica profesionalmente full time a este campo. Y tenemos la suerte aquí de que haya accedido a contarnos un poco de qué va esto del dinero y qué problemas resuelve el Bitcoin y si la inflación del 2% que dicen los ministros de Hacienda de la Eurozona es sano o es un robo. Pues muchas gracias. Bueno, como ha dicho Alberto, me llamo Ignacio Fernández y agradezco mucho que hayáis venido. A Alberto le gusta crear polémica preguntándolo del 2%. Yo voy a tratar de explicar por qué cualquier tipo de inflación monetaria, el 2% o el 1% o el 0,1% es un robo y aunque suene fuerte, voy a tratar de argumentar que nunca está justificada inflar la moneda, aunque se empeñen en que es bueno para la economía y que activa la economía. Voy a tratar de explicar por qué eso no es cierto. El propósito de esta charla es explicar qué son las criptomonedas en general, explicar que las criptomonedas son dinero, por qué las criptomonedas están cambiando el mundo para mejor, explicar que las criptomonedas están quitando barreras de entradas, igualando las reglas para todas aquellas personas que no han tenido la suerte de nacer en un país con un dinero que no sea rematadamente malo, como por ejemplo el euro o el dólar. Hay muchas personas que no tienen esa suerte, que no han nacido en un país que usa el euro, y esas personas están en desventaja con respecto a nosotros. Entonces, explicar un poco por qué las criptomonedas van a revolucionar el mundo más de lo que ya lo están haciendo. Para ello, pues pongo un ejemplo de 45 países en los que las monedas que ellos usan, pues desde México, todos estos países tienen más de un 6% de inflación anual, cada año. Aquí, República Democrática del Congo tiene una inflación del 45% anual. Faltan dos países, o sea, serían 45 más 2, 47. Dos países que no he puesto porque me estropearían el gráfico, haría que esta parte aquí no se viera. Falta Sudán del Sur, que tiene una inflación del 80%, que se vería por aquí arriba, porque está el 45%. Y Venezuela, que tiene una inflación del 4.115%, que si pongo Venezuela, entonces ya México no se ve. Entonces, estos son cientos de millones de personas que tienen que, por fuerza, porque les obliga la ley de sus gobiernos, la fuerza de sus gobiernos les obliga a usar esa moneda. Todos los países quieren tener su propia moneda y los que han nacido en estos países, pues son víctimas, no les queda más remedio que aguantar ese robo del 5%, bueno, del 6% como mínimo anual. Hay muchos más países que tienen una inflación del 5% o más. Supongamos un país muy bonito que solamente tiene el 2% de inflación anual cada año, que pocos países tienen esa inflación cada año. Siempre hay algún año que se dispara la inflación y tiene más. Pero supongamos un buen país, supuestamente, con solamente un 2% anual.
Hay que tener en cuenta que esto es cada año y que la inflación se acumula. Es un interés compuesto que se va acumulando año tras año. El 2% el primer año, el 2% del segundo año sobre el incremento anterior del 2%, el tercer año es el 2% del 2% del 2%. Esto no es una línea recta, esto es una curva exponencial. El interés compuesto crece de forma exponencial. De tal manera que un país con una inflación supuestamente muy buena, pocos países en el mundo tienen un 2% solamente, duplica sus precios cada 35 años. Hay un 100% de incremento de precios cada 35 años. Yo estoy hablando ahora mismo aquí de inflación de precios, que, como voy a explicar, es la consecuencia de la inflación monetaria. La gente, cuando habla de inflación, suele hablar de inflación de precios, porque es lo que se ve. Lo que se ve es que los precios suben, pero la inflación de los precios es una consecuencia de la inflación monetaria. La inflación de precios es el síntoma, y no hay que confundir el síntoma con la causa. La causa es la inflación monetaria. No hay que confundir la fiebre con la gripe. La fiebre es el síntoma que se ve, la causa es el virus de la gripe, y hay que luchar contra la causa, no contra los síntomas. Esto es un 2% anual, pero si tú has nacido en un país que tiene una inflación del 5% anual, aquí pongo como referencia en morado la gráfica anterior. Aquí en 35 años en morado se duplica el precio, el 100% de incremento de duplicar los precios. Sin embargo, si tú has nacido en un país con un 5% anual de inflación, no digamos ya un 6 o un 10% anual, simplemente un 5% anual, cada 15 años se duplican los precios. Cada 15 años más de un 100% de incremento de precios. Y cada 35 años los precios suben un 450%, es decir, se multiplican por más de 5 veces. Esto es un robo, como voy a tratar de explicar más adelante, a toda la gente que usa ese dinero. No es casualidad que todos los países quieran tener su propia moneda, cuando existen monedas mejores, como podrían usar, todos los países podrían funcionar, todo el planeta podría funcionar usando el dólar o el euro, pero cada presidente de África, cada rey de su pequeño país, lo primero que quiere es tener su propia moneda. Hay cientos de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una moneda de calidad. Ni siquiera tienen acceso a servicios bancarios básicos. No tienen acceso a una cuenta bancaria, no tienen cuenta bancaria, no les abren una cuenta bancaria, no tienen tarjeta de crédito, no pueden comprar por internet. Sin embargo, todos, o la mayoría, tienen un teléfono móvil con acceso a internet. La tecnología democratiza el acceso a la información y, como voy a explicar más adelante, el dinero es información. Y con las criptomonedas, todas estas personas van a tener acceso por primera vez a un dinero de mucha más calidad que el que existe en ningún país. Y les van a dar oportunidades para poder emprender, mandar dinero a cualquier lugar del mundo y poder tener las mismas reglas del juego y las mismas oportunidades que el resto de personas del mundo. Cuando se habla de las criptomonedas, es muy tentador olvidarse de las cosas importantes, de lo fundamental, y rápidamente gravitar en torno a los detalles, porque las criptomonedas tienen muchos detalles que son muy atractivos. Por ejemplo, el misterio de quién es Satoshi Nakamoto, que publicó el Bitcoin anónimamente en el año 2008. Eso es un misterio, a la gente le interesa y hay gente que viene por la curiosidad de quién es Satoshi Nakamoto, por ejemplo. Hay gente que lo que interesa de las criptomonedas es la minería, cómo minar, cómo conseguir monedas, cómo conectando máquinas y invirtiendo en máquinas y gastando electricidad, pueden conseguir monedas y ganar dinero con las monedas. Hay gente que se centra en eso y les preocupa mucho el tema de la minería. Hay otros matemáticos que lo que les interesa es la matemática que hay detrás de las criptomonedas, la criptografía asimétrica, clave pública, clave privada, con las técnicas muy modernas de criptografía, de curva elíptica. Hay gente que lo que le interesa es las matemáticas que hay por detrás. Hay otra gente que lo que le interesa mucho es el blockchain. Está muy de moda el blockchain, el futuro es el blockchain, el Bitcoin no importa, las criptomonedas no importa, lo que importa es el blockchain. Todo esto es simplemente tecnología para conseguir un fin,
para que funcionen las criptomonedas. Hay gente que se centra más en la tecnología que en el motivo de la tecnología. Y, por último, la mayor parte de las personas, en realidad, ni le importa la criptografía, ni la tecnología, ni nada. Lo único que le importan es las enormes rentabilidades, ganar dinero, hacerse rico, y es lo que a la gente más le interesa, lo cual es completamente legítimo. Así funciona el mundo y no es mal sistema, ¿no? El buscar rentabilidades es algo bueno, pero les importa muy poco, o por lo menos no tienen claro el porqué de las criptomonedas y qué son las criptomonedas, qué es el dinero y por qué son tan importantes. La mayoría de las personas solamente quieren saber cuál es la próxima ICO que va a multiplicar por 20, no saben cómo funciona nada y invierten en todo lo que buscan. Lo único que buscan es ganar dinero rápido. Mucha gente está en este aspecto. Yo no voy a hablar de nada de estas cosas. No voy a hablar de la tecnología, no voy a hablar de los precios, no voy a hablar de la ICO, porque todo eso no es lo fundamental. Yo voy a hablar hoy de lo fundamental. Nada de esto es importante. La tecnología no es un fin en sí misma, la tecnología es un medio para conseguir el fin. Y no hay que perder de vista cuál es el fin. El fin es tener un dinero mejor que el que tenemos actualmente. El dinero, voy a explicar que el dinero es una herramienta. El dinero es información. Es una herramienta que permite el comercio entre las personas. Y lo importante es el comercio. Eso es lo fundamental. Que los seres humanos podamos intercambiar los bienes que producimos unos con otros de la forma más eficiente posible, sin fricción, con el menor coste posible. El intercambio entre seres humanos es lo que ha permitido la división del trabajo. Si no hubiera intercambio, yo me tendría que fabricar todo lo que consumo. Si quiero un tomate y no puedo conseguir el tomate porque lo de otra persona, yo tendría que cultivar mi tomate. Tendría que pescar mis pescados yo, tendría que fabricar mis zapatos, tendría que construirme mi casa, tendría que criar mis vacas, tendría que ordeñar yo mi leche, tendría que yo que hacer mi queso, tendría yo que hacer todo lo que yo quisiera. Evidentemente, si no hubiera división del trabajo, no habría especialización, no tendría tiempo para nada. Entre que cuido la cabra, me hago el fuego y tal, estaríamos todavía viviendo en la edad de piedra, donde no había especialización y cada cual tenía que hacer sus propias cosas. Sería imposible. La base de la civilización moderna es la especialización, la división del trabajo y el intercambio. Yo soy ingeniero informático, me especializo en una tarea y eso es lo único que hago. Soy bueno en eso y luego intercambio mi tiempo, mi trabajo, lo que yo puedo ofrecer con otra persona que se ha especializado en tomates. Y cambiamos tomates y otra persona que se ha especializado en construir casas, en construir puentes, en construir chips. La división del trabajo y el intercambio es la base de la civilización. Esto es fundamental. El intercambio es muy difícil que se produzca directamente. O sea, esta persona pesca peces, esta persona fabrica pan. Es muy complicado que las dos personas quieran intercambiar, porque es muy complicado que coincidan en el tiempo las necesidades. Que justo el mismo día que esta persona pesca, o en el mismo momento que esta persona pesca pan, esta persona pesca un atún o lo que sea, que esta persona quiera ese pescado, es muy complicado. Esto es lo que se llama el trueque, que es el intercambio directo de bienes entre dos personas, y el trueque es tan ineficiente que nunca se ha usado de manera estable como método de intercambio, como comercio. A pesar de que en muchos libros de economía se explica que el trueque es el origen del dinero, como explicaré más adelante, el trueque nunca ha existido antes que el dinero. No hay ninguna evidencia científica. Si me preguntáis a antropólogos, veréis que no hay ninguna prueba de que el trueque se haya usado como manera de comercio jamás en ningún momento de la historia. Por lo menos antes de que existiera el dinero. Se ha usado el trueque de manera puntual después en situaciones y en civilizaciones que ya conocen el dinero. El trueque no precede el dinero. El trueque no es eficiente para el intercambio. Entonces, como explicaba, el intercambio es la base de la civilización. Gracias al intercambio, pues podemos tener ingenieros aeronáuticos que hacen barcos, navales, arquitectos. La civilización moderna no es posible si no hay especialización, división del trabajo y si no hay intercambio, comercio.
es fundamental para todas, para todas las relaciones y para la sociedad entera. Para entender los intercambios hay que entender primero una cosa que es ¿cuál es el valor de las cosas? Voy a explicar qué significa que una cosa tiene valor y cómo se sabe cuál es el valor de las cosas. Porque hay mucha confusión, la gente se piensa que el valor de las cosas es fijo o que el valor de las cosas... Entonces, voy a empezar intentando hacer unas preguntas. ¿Cuánto vale un kilo de agua? ¿Cuál es el valor de un kilo de agua? ¿Cómo sabemos lo que vale un kilo de agua? ¿Cuánto vale un kilo de oro? ¿Vale más un kilo de oro o un kilo de agua? ¿Cuánto vale un kilogramo de aluminio? Cuando hay un kilo de agua puede ser un litro, es equivalente más o menos. ¿Qué vale más? ¿Un kilogramo de aluminio, un kilogramo de oro o un kilogramo de agua? Ha habido varias teorías a lo largo de la historia de cuál es el valor de las cosas. ¿El valor de algo es lo que cuesta fabricarlo? En absoluto. El valor de fabricación no tiene nada que ver con el coste de fabricación no tiene nada que ver con el valor de las cosas. Una empresa, una fábrica puede tener tremendos costes para fabricar cualquier cosa. Por ejemplo, para fabricar un coche puede costar muchísimo la fabricación de ese coche y sin embargo ese coche ser malísimo, una ruina. Que cueste mucho dinero fabricarlo no significa que el coche sea bueno. Puede ser muy ineficiente esa fábrica, desperdiciar mucho dinero, tener malos ingenieros y al final de cuentas el coche ser muy caro de fabricar, pero muy malo. Si nadie quiere el coche, ese coche vale muy poco, aunque el coste sea enorme. Así que el coste de fabricación no tiene nada que ver con el valor del coche. Bueno, del coche o de lo que sea. Así que el coste de fabricación no tiene nada que ver con el valor. Tampoco es el trabajo. Había teorías antiguas marxistas que decían que el valor de las cosas era el valor del trabajo y que no tiene nada que ver. Un trabajador puede invertir 1000 horas o 100 horas en hacer un churro de producto y eso no significa que el producto sea bueno. De hecho, hay una cosa que se llama productividad, que significa que yo hago una cosa buena invirtiendo poco trabajo. No tiene nada que ver el tiempo y el esfuerzo que yo he invertido con la calidad del producto o con el valor de ese producto. Así que el trabajo no es el valor. La estética, estoy hablando siempre de valor económico, no estoy hablando ni de valor sentimental, ni de valor emocional, ni de ningún tipo, estoy hablando de valor económico. ¿Viene determinado por la estética? Tampoco. La estética, aparte que es algo subjetivo, no tiene nada que ver. Se puede comprobar perfectamente que un disco de Mozart puede valer menos que un disco de Justin Bieber. No tiene nada que ver. ¿El valor viene determinado por la escasez? Tampoco. Hay muchos escritores que han escrito un libro en su vida. Ese libro tiene muy pocos ejemplares. A lo mejor solamente hay 20 ejemplares de ese libro y ese libro no vale nada porque el libro no tiene ningún interés y porque haya muy pocos libros o sea un único libro no tiene nada que ver. Igual ocurre con cuadros. Hay pintores que han hecho 3 cuadros, el pintor ya se ha muerto y esos 3 cuadros no valen nada. No tiene nada que ver que solo haya 3 cuadros en el mundo con que eso tenga valor. También a veces la gente confunde el valor con la utilidad y no tiene tampoco nada que ver el valor con la utilidad. Hay cosas que son muy útiles, como por ejemplo el agua. El agua es útil para millones de procesos en la vida. De hecho es imprescindible para la mayoría de los seres vivos el agua. Es muy muy útil y sin embargo el valor del agua no tiene nada que ver con lo útil que es. Hay cosas que son mucho menos útiles que el agua y sin embargo pueden tener más valor que el agua. Igual ocurre pues con el aire. El aire es muy útil para muchas cosas, el oxígeno es muy útil para muchas cosas y el valor del oxígeno y del aire es menor que el valor de otras cosas. Pues hay un montón de ejemplos. Un reloj viejo roto tiene poca utilidad, sin embargo su valor puede ser mayor que un reloj nuevo Casio que se acaba de fabricar. Así que el valor tampoco está relacionado con la utilidad. La gente confunde mucho la utilidad con el valor, pero no tiene nada que ver. Igualmente, el valor cambia dependiendo del lugar.
Dependiendo del momento, el valor de una cosa puede ser diferente según donde estemos, el valor de una cosa puede ser diferente según el momento en el que estemos, y el valor de una cosa puede ser diferente según la persona. O sea que vemos que el valor es algo que no es fijo. Hay a veces que tenemos esta idea como que el valor, hablamos así en singular y como si fuera el valor, una cosa fija. El valor no es nada fijo, el valor cambia todo el rato. El valor económico se determina en el momento del intercambio. Cuando hay un intercambio, en ese momento sabemos lo que vale algo. Antes del intercambio no sabemos lo que vale. Y el valor lo determinan las personas que intercambian. Las dos personas. Si un kilo de agua vale más o menos que un kilo de oro, o vale lo mismo que un kilo de oro, se determina en el momento en que se intercambian. Si esta persona valora más el kilo de agua o el litro de agua que su lingote de oro de un kilo, esta persona estará dispuesta a entregarle el lingote a cambio del agua, porque ella valora más el agua que el lingote. A lo mejor tiene mucha sed, necesita el agua por algún motivo, y valora mucho más el agua que el lingote. El lingote no le sirve para beber, pero el agua sí. Entonces, ella está dispuesta a cambiar el lingote por el agua. Y esta persona le ocurre justo lo contrario. Esta persona valora mucho más el lingote de oro de un kilo que el kilo de agua. Como los dos valoran de forma diferente, y aquí vemos que el valor es diferente según la persona, y una de las ideas fundamentales que quiero transmitir hoy es que el valor es subjetivo. El valor de las cosas lo determinan las personas en el intercambio. Entonces, puesto que el valor es diferente, se produce el intercambio. Si el valor fuera igual, no se podría producir el intercambio. ¿Qué motivo hay para cambiar? Si el único motivo por el que se produce el intercambio es porque esta persona valora más el lingote que el agua y viceversa. Esta persona valora más el agua que el lingote. Y entonces se produce el intercambio. Y en ese momento, justo en ese momento, podemos saber que un kilo de agua para esta persona vale más que un kilo de oro. Y para esta persona, un kilo de oro vale más que el kilo de agua. El valor se determina en el momento del intercambio. Y por lo tanto, cuando hablamos de valor, siempre hablamos de algo que ya ha ocurrido. Porque si no hay intercambio, no sabemos cuál es el valor. Existe la tentación de suponer que el valor será igual en el futuro. Que el kilo de oro valdrá un kilo de agua en el futuro. Pero esto son suposiciones. Sobre el futuro no sabemos nada. No porque se haya producido el intercambio y un kilo de agua se haya podido cambiar por un kilo de oro, significa que se pueda volver a cambiar. De hecho, estas dos personas ya no pueden volver a cambiar, porque esta persona valora más el kilo de agua que el kilo de oro y entonces no lo va a cambiar.